buenos días a todos y a todas, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Me vais a permitir que empiece enviando un mensaje de apoyo y solidaridad a muchos delegados y delegadas, compañeros y compañeras que hoy no están aquí. Y que no están aquí porque están movilizándose por sus convenios contra los ERES, movilizaciones, manifestaciones, encierros, huelgas, contra ERES injustificados impuestos, contra los recortes de derechos, de salarios, de empleo en todos los ámbitos de las administraciones y en todos los servicios públicos externalizados, contra los intentos de legislaciones retrógradas, regresivas, autoritarias o contra privatizaciones que pretenden desmontar el modelo del Estado de Bienestar. Igualmente, quiero también sumarme a la bienvenida a los compañeros y compañeras sindicalistas del sur y del centro de América. Muchas gracias por vuestra presencia aquí y los mejores deseos para vuestro trabajo. E igualmente, en este inicio de intervención, quiero aprovechar también para pediros que contribuyáis con vuestra firma a la Iniciativa Europea por el Agua como Derecho Humano, el agua pública, servicio público, algo que también nos está empleando a fondo en la Comunidad de Madrid en la defensa del canal de Isabel II. En esta asamblea, como se ha comentado, conmemoramos el Día Internacional de la Salud Laboral y la Seguridad en el Trabajo. Y yo quiero sumarme a lo que se ha celebrado aquí mismo, y es la felicitación a todos vosotros y a todas nosotras, a todos los delegados y delegadas, y sobre todo a aquellos que desempeñáis vuestra representación y vuestro trabajo en materia de prevención y de salud laboral. Porque no estamos diciendo nada nuevo. Y es que las cifras, los datos, las estadísticas, todas nos dicen que el trabajo está dando sus frutos, está dando resultados y por lo tanto tenemos, creo que reconocerlo y felicitarlo. Y yo quiero apuntar algo más, porque pienso que si no hubiéramos sido capaces de desarrollar la potente acción sindical para implantar y extender la cultura de prevención, quiero recordaros que a final del siglo pasado la siniestralidad estaba creciendo a niveles altísimos, de más del 50%, y los accidentes mortales. En el 2001 teníamos 192 muertos en la Comunidad de Madrid. Si no hubiéramos forzado esa cultura, si no hubiéramos forzado la intervención de las administraciones, de la inspección, de los fiscales, si no hubiéramos presionado para alcanzar acuerdos con los gobiernos y con las propias patronales, esto no hubiera sido posible. Y yo quiero también daros un dato que sale de sumar los muertos que no ha habido como consecuencia de nuestro trabajo. Y es que en esta comunidad, en la última década, gracias al descenso de la mortalidad, hemos conseguido que 745 compañeros y compañeras estén con nosotros. No se hayan ido para no regresar. Por lo tanto, reitero esa felicitación. Y sin duda, una felicitación que no tiene ningún atisbo de autocomplacencia, porque queda mucho por hacer. En el 2012 fueron 73 víctimas las que tuvimos en esta comunidad, y solamente la asistencia de una es suficiente para que pongamos todo el empeño en el mismo. Por lo tanto, tendremos que renovar los esfuerzos, porque además no es tan fácil hacer el trabajo de defensa de la salud laboral hoy que hace 6 años. Es mucho más complicado como consecuencia de la crisis y de todo lo que está suponiendo las medidas nefastas que está tomando el gobierno, entre otros, las consecuencias de la propia reforma laboral. Ayer conocimos las cifras del paro que da la EPA. Conocemos todos que ya estamos en España en casi 6,4 millones de trabajadores y trabajadoras en paro en España. En la Comunidad de Madrid nos estamos aproximando a 700.000 parados y paradas. Pero yo quiero resaltar algunos datos. Dentro de la catástrofe que significa estas cifras, dentro de la plasmación del fracaso de una política profundamente injusta, profundamente inútil, y lo que acarrea más, la ineficacia y la incapacidad de unos gobiernos en estos momentos del PP que no son capaces de responder a las necesidades de los ciudadanos. Y ya no es cuestión de criticarles si son de derechas o no, ya es cuestión de criticarles que son incapaces de resolver los problemas que tienen los ciudadanos. Y hay que recordar que para eso fueron elegidos. Digo que hay datos impresionantes. Primero, que vuelve a caer este año 90.100 los empleos netos destruidos. Ya son 800.000 en España. Claro, hay que echar cuentas, porque ahí están los problemas que tiene en estos momentos la seguridad social.
problemas coyunturales vinculados precisamente a las políticas económicas destructivas e inútiles que nos están llevando a la pérdida de empleos y por tanto de afiliaciones a la seguridad social. E igualmente tenemos que dar cuenta de algún dato más, también extraordinariamente grave, como por ejemplo que ya en esta comunidad este año, en este trimestre, hayan crecido más las mujeres en paro que el número total de parados nuevos que hay. Es decir, como denunciábamos el 8 de marzo, se está volviendo a producir una orientación de la crisis hacia el empleo femenino, hacia las mujeres. Porque lo que está golpeando con dureza es la destrucción del empleo público, donde la presencia, y del empleo de servicios, donde la presencia de las mujeres es especialmente elevada. Por lo tanto, castigo a las mujeres que se sigue complementando con el incremento de las cifras de violencia de género y desde luego con la gran amenaza del señor Gallardón, que quiere volver a meter en las cárceles a aquellas mujeres que pretendan interrumpir voluntariamente el embarazo y con él a todos los médicos que lo practiquen. Por lo tanto, quiero denunciar desde aquí este maltrato a la mujer, maltrato al empleo femenino, maltrato a los derechos sexuales y reproductivos. E igualmente llamar la atención sobre otros de los sectores vulnerables, porque claro, estos datos nos llevan también a que el empleo joven, pues ya hay más de 1 millón de jóvenes en España en paro, y desde luego ya por encima del 50%, pero también del empleo inmigrante. Los grandes sectores vulnerables, los que están pagando fundamentalmente la crisis, como también han comentado los compañeros, porque son los sectores que en la salud, en la siniestralidad laboral aparecen en los primeros lugares. Creemos que son cifras insostenibles y que se complementan todavía con una cifra todavía más grave, si puede ser. Y es que ya estamos con 365.000 personas ya hay más parados sin ningún tipo de protección ni de ayuda que parados con él. En Madrid 365.000. Es una situación que nos está llevando directamente a la pobreza a buena parte de la clase trabajadora de esta comunidad. Datos que conocemos y que sabemos lo que traen detrás. Son personas, nunca lo podemos olvidar, son compañeros y compañeras que nos sufren. Los conocemos y sabemos que la pérdida del empleo es mucho más que perder el trabajo. Supone una pérdida de esperanza de vida, suponen sueños rotos, porque hoy perder el trabajo significa además conducir a la desesperanza de que no hay cambio de políticas y que no se crean nuevos puestos de trabajo. Conocemos el drama de esta situación de desempleo en lo que se mide de familias rotas, de problemas personales, de depresión y en muchos casos de exclusión. Y por lo tanto consideramos que tiene que ser uno de nuestros ejes fundamentales, junto al cambio de política económica, la protección de estos compañeros y compañeras que están en esta situación. Sin duda estos datos nos pueden llevar a una pregunta que podemos hacer. Si el fracaso es tan rotundo de las políticas económicas, si las consecuencias son tan inhumanas, ¿por qué se sigue de forma inmutable con las políticas por parte de los gobiernos elegidos democráticamente? Que hay que recordar que son elegidos democráticamente. Yo siempre recuerdo que la Constitución liberal de 1812 decía que el objetivo de un gobierno es la felicidad de la sociedad y el bienestar de cada uno de sus ciudadanos. Y parece que no es el fin de los gobiernos de Rajoy, del señor González, de la troika, del gobierno de la Unión Europea, porque parece que su interés es otro. Están al servicio del capital, no al servicio de la ciudadanía europea. Y en ese sentido conviene recordar algunos datos también, porque celebramos el 1 de mayo dentro de unos días y hay que mirar atrás. Hay que recordar qué pasaba en 1886, porque en aquellos momentos todos conocemos la batalla por las 8 horas, pero también conocemos cómo el Estado estaba sistemáticamente al servicio del capital contra el movimiento obrero. De ahí las muertes, de ahí las torturas, de ahí el sufrimiento, el dolor y la sangre. Pues bien, parecería que algunas cosas deberían haber cambiado totalmente, y lo mismo no han cambiado tantas cosas, porque 120 años después, superada creíamos esa etapa, las conquistas democráticas y sobre todo los estados de bienestar han traído consigo, como dice la Constitución española,
que los poderes públicos son garantes de las libertades y tienen la obligación de remover todos los obstáculos para garantizar la igualdad de oportunidades. Bien, no es este el caso de lo que se nos está ocurriendo en estos momentos en esta comunidad y en este país. No estamos ante un Estado que funcione de forma equilibrada en los conflictos, sobre todo en el conflicto capital-trabajo. Los gobiernos del Partido Popular están poniendo el poder ejecutivo y el legislativo al servicio del capital financiero. Así lo atestigua la política económica, así lo atestigua la salida que se ha dado a la petición a la ILP de dación en pago, con la ley hipotecaria, así lo atestigua el tratamiento a las preferentes. Están poniendo el poder legislativo al servicio del poder empresarial, y bien lo conocemos con esa reforma laboral que está machacando la capacidad de intervención de los trabajadores y las trabajadoras. Y últimamente nos vuelven a decir que van a poner el poder legislativo al servicio del poder eclesiástico con estas reformas en educación o esa reforma en la ley del aborto que están hechas al dictado de los obispos. Están volviendo a las andadas, como nos enseñó la gran lideresa de la revolución conservadora, la señora Thatcher, al que una gran ilustrada como la señora Botella, nuestra insignia alcaldesa, va a dedicar una calle en Madrid. Y yo creo, pues lo mismo es eso, que lo que quiere es que no se nos olvide que hay una derecha que ha roto el pacto social, que nos ha metido en la crisis, que nos quiere devolver al siglo XIX. Yo creo que es lícito reclamar que si no quieren o no saben resolver los problemas del país y de su ciudadanía, se tienen que ir. Creo que es totalmente legítimo decirles que no están legitimados para seguir de esa manera, porque las elecciones no dan un cheque en blanco para 4 años. La legitimidad hay que la ganar día a día resolviendo los problemas del país. Y si no tienen capacidad, que pidan ayuda. Que haya una oferta desde los sindicatos para negociar y para sumar entre todos para salir de la crisis en este país. Pero lo que no pueden seguir es con el planteamiento que están haciendo hasta ahora de la ineficacia, la ineptitud y además legislando a favor de los poderosos. Algunos aplicados de este ultraliberalismo montaraz y corrupto son los gobernantes de la Comunidad de Madrid, los conocemos bien. Han convertido esta región en un océano de movilizaciones y de mareas por mor de aplicarse a de cuello con los recortes, por un lado, del gasto público, machacando todos los servicios y a todos los empleados públicos, y por otro lado, con una política de ingresos que sistemáticamente beneficia a las clases de rentas altas y a los grandes patrimonios. Nosotros pensamos que si hay un lugar en este país donde es perfectamente visible que hay otra política, es en la Comunidad de Madrid. Primero porque es una región rica, porque estamos en el 20,35% del paro, 7 puntos por debajo del dato estatal, y porque tiene posibilidades. Es posible otra política y es posible resolver los problemas en esta comunidad. Y yo os digo una cosa, algunos ejemplos muy prácticos, porque mirad, si en vez de las deducciones a las familias que llevan sus hijos a los colegios privados de élite, 90 millones, se dedicaran a becas de comedor en la enseñanza pública, habríamos resuelto el problema de infraalimentación que están empezando a tener los niños y las niñas en esta comunidad. Porque ya empezamos a detectar que 1 de cada 4 empieza a tener problemas de infraalimentación. Y lo mismo decimos, que si no hubieran subido las tasas de las escuelas infantiles públicas y en cambio quitaran el cheque escolar en las privadas, seguro que las familias con rentas bajas, los hijos de trabajadores y trabajadoras, podrían llevar su hijo, su niño o su niña a esta escuela infantil pública de alta calidad, que ya no pueden hacer. Y si se aplicase el impuesto de patrimonio y no se bonificasen las sucesiones y las donaciones a los grandes patrimonios, se estableciesen imposiciones a entidades financieras, se penalizasen las viviendas vacías, impuestos verdes, y sin duda se persiguiera el fraude laboral, fiscal, no solo no serían necesarios los recortes en esta comunidad, sino que podríamos implementar medidas de dinamización de la economía y de creación de empleo. Y sobre todo, se podrían proteger a esas 100.000 familias que creemos que en esta comunidad no tienen ningún ingreso ya y que están al borde de la exclusión social. Se puede terminar con el despilfarro fiscal, se puede terminar con el despilfarro de las privatizaciones y reforzar y no hundir
nuestro sistema de I+D+I, nuestras universidades y hasta incluso nuestra formación profesional. Salíamos del 10º Congreso planteando la necesidad de un plan de choque por el empleo y la convocatoria del Consejo de Madrid. Desde luego el plan de choque ya se ha convertido en un plan de emergencia. Y sí que podemos contar que el Consejo de Madrid se convocó, porque las movilizaciones tienen su efecto. Estos datos son dramáticos, pero las movilizaciones sociales también están aportando su correspondiente fuerza para romper algunas cosas. Y claro que convocaron el Consejo de Madrid, porque le estábamos haciendo mella. Lo convocaron y firmamos el 4º Plan Director de Salud Laboral, que se estaban negando a firmarlo, a pesar de los resultados que no voy a repetir. Y dentro de ellos se ha presentado un plan de empleo que yo llamo del chiqui-chiqui, porque tiene 4 medidas, algunas muy controvertidas y desde luego total y absolutamente insuficientes. Pero así todo, les hemos aceptado el reto. Queremos un plan de empleo. Les hemos planteado cambio de políticas económicas y un plan de actuaciones para las personas desempleadas. Se ha creado una mesa de formación, empleo, y ahí vamos a ir con nuestro plan de choque pactado con la UGT y donde vamos a exigirles las medidas que os estoy planteando y además un plan de reindustrialización de esta comunidad y la vuelta al plan regional de I+D+I. Yo creo que merece la pena intentarlo, a pesar de las pocas esperanzas que nos dan, pero creo que 700.000 personas en paro en esta comunidad exigen que intentemos hacer ese plan. Mira, este gobierno regional lo está fiando todo a una carta. La inversión de Eurovegas. Y, a un principio, desmontar el estado de bienestar. De manera similar, la señora alcaldesa también lo ha fiado una carta. El sueño olímpico, el Madrid 2020. Y además, y de paso, está desmontando servicios municipales. Por lo tanto, ofertas que van, hay que ver en estos momentos el nerviosismo que tienen algunos, porque el señor Adelson no viene con el plan. Tendría que haber presentado ya el Centro Integrado de Desarrollo y no, era el mes de marzo, pasó marzo, abril y no llega. Por lo cual están en un verdadero problema. Lo digo solamente su única piedra de toque, ¿no? Su último banderín de enganche. Y claro, los conflictos en cambio pues son la seña de identidad de Madrid, los conocemos bien. Estamos plantando cara a todas las agresiones, a todos los recortes, desde antes de la crisis. Parando las agresiones, ganando otras en los tribunales y siempre respondiendo con la movilización, aliados siempre con la sociedad y abriendo espacios de negociación. Han funcionado con total ilegalidad en los recortes y tenemos una batalla jurídica permanente y les estamos ganando juicios. El otro día nos comentaba el rector de la Complutense, acordaros de la batalla en misericordia que emplearon Esperanza Aguirre y Lucía Pilar contra el rector Carlos Bertosa y cómo lo ahogaron financieramente. Pues bien, le están ganando los juicios, ya casi 90 millones de euros que tienen que devolverlo como consecuencia de las sentencias de los tribunales por el comportamiento ilegal y ladrón del gobierno de la comunidad. Y claro, en la educación nos encontramos con un conflicto permanente en la enseñanza pública, con un ataque y una agresión a los centros públicos, y ahora se ha venido a sumar una más sobre la cual quiero invitaros y quiero llamar la atención, y es la ley B. La ley B, la contrarreforma que está preparando el ministro de Educación, viene a rematar la jugada con un proyecto que nos retrotrae a la negra noche del franquismo. Un sistema selectivo, por sus reválidas, donde los ricos a un lado, los pobres a otro. Y donde aquellos chavales que tengan dificultades no van a tener ninguna oportunidad si sus familias no tienen recursos para reforzarlos. Un modelo para generar mano de obra barata para un sistema productivo de servicios de baja calidad. No les interesa la formación en valores cívicos, éticos, valores democráticos. En cambio sí les interesa que haya religión en las aulas y sí les interesa financiar los centros de locus sexistas. Un sistema autoritario que expulsa a los profesores, a los estudiantes, a los padres y a las madres de la participación y que se propone españolizar España. Las movilizaciones están convocadas con una huelga general de toda la comunidad educativa el 9 de mayo porque este proyecto de ley sencillamente se tiene que retirar y abrir, como dice el Consejo de Estado, un debate político y social y resolver la financiación, revirtiendo lo que ha sido uno de los mayores ataques a la educación en España, que son los 60.000
docentes expulsados de sus aulas. Y nuevas huelgas, el 7 de mayo en la sanidad, contra el plan de sostenibilidad, ya le han puesto en marcha. Ya han puesto encima de la mesa la privatización de los 6 hospitales. No ha servido de nada que todo el sector, con todas sus sensibilidades, haya dicho que no. No ha servido de nada que la ciudadanía madrileña haya dicho que no a ese plan de sostenibilidad. Siguen adelante con la privatización de los 6 hospitales. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué continúan si tienen el rechazo de toda la población? Y la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las verdaderas razones de esta privatización? Mirad, lo conocéis porque ha salido en los medios de comunicación. Sabemos el vínculo del consejero Chani con Capio, el vínculo de la Mela con los hospitales nuevos que privatizó los servicios sanitarios el mismo cuando era consejero. Y sabemos el vínculo del señor Güemes con las empresas que han adquirido los laboratorios que él privatizó. La pregunta es ¿qué tiene el señor Laschetti para seguir con esta propuesta de privatización que no quiere nadie y que no se justifica en los números, porque los datos nuestros y de toda la comunidad sanitaria dice que no nos vamos a ahorrar nada, sino que todavía van a empeorar y van a crecer los gastos en esos hospitales. Por lo tanto, movilizaciones, huelgas y seguiremos oponiéndonos a los planes de sostenibilidad y a la pérdida de empleo que comportan, porque lo que están poniendo en juego son casi 11.000 puestos de trabajo. Y el conflicto de Telemadrid, a los tribunales han dado la razón declarando improcedente todos los despidos y aceptando a trámite que la querella contra el director general, no solamente por su contratación ilegal, cohecho y otras tres causas más, y el metro, cuya hoy también en huelga, porque siguen intentando echar a cientos de trabajadores y siguen intentando o siguen bloqueando la negociación del convenio. Y por cierto, emplean sistemáticamente el conflicto de metro para seguir machacando la credibilidad de los sindicatos. No pueden enfrentarse y por lo tanto van por la vía de la satanización de los sindicatos en metro y de todo el sindicalismo de la Comunidad de Madrid. Conflictos en los servicios sociales y en todos los servicios de la comunidad, del Estado, como la batalla que lleva la justicia contra la creación de los registros, en las corporaciones locales y que es la gran amenaza, que no sé si será eso una de las conclusiones del Consejo de Ministros de hoy. Si tiran adelante con la ley, con la reforma de la ley de base de régimen local, nos vamos a encontrar con un destrozo importante, con una pérdida de empleo que en el caso de la Comunidad de Madrid puede llegar a más de 15.000 puestos de trabajo y desde luego una pérdida importante de servicios municipales queridos por los vecinos y la. Pues bien, si las políticas de austeridad son un fracaso, no lo es menos la reforma laboral, hoy ya reconocida como la reforma del despido, la de la eventualidad. Fijaros bien que ya los últimos datos dicen que ya hay los nuevos parados, hay tantos fijos como eventuales, la de los ERES, un crecimiento de 140% al año, pero sobre todo la de los ERES de extinción, que son las que se están adaptando. Un fracaso, sin duda un fracaso, aunque el objetivo oculto que perseguía Esperanza Aguirre, aquel de no es necesario, la libertad es para todos y un empresario y un obrero se entienden ellos solos. No necesitamos convenios, ni necesitamos sindicatos. Eso que ellos han pretendido siempre, es cargarse a la negociación colectiva, no lo han conseguido. Pero sin duda la han debilitado. Y la han debilitado con la aplicación de los convenios y sobre todo, como se ha comentado antes, con un proceso de intimidación a los trabajadores y a las trabajadoras que ven que fuera no hay futuro y que el riesgo de despido es muy fuerte. Eso es quizás la razón por la cual salen los datos de salud laboral. Eso es quizás por qué compañeros y compañeras están consintiendo esas largas jornadas, esas cargas de trabajo, ese no declarar las bajas, ese irse de vacaciones cuando está de baja forzadas o cuando cambio de puesto de trabajo. Eso es quizás lo que está diciendo por qué los compañeros y compañeras están incrementando su jornada y hay casi una quinta parte de los que incrementan su jornada que no la cobran o está detrás de que hay un 34% de personas que van a trabajo enfermo.